¿Qué tal amigos de Cosas Interesantes? Bienvenidos a otro video más. El día de hoy otra vez nos encontramos en Naolinco, Veracruz, pero en esta ocasión queremos mostrarles un poquito sobre el arte que se produce aquí en Naolinco y que pues muchas personas no la conocen. Está el arte por ahí del calzado, también un poquito lo que viene siendo la elaboración de las Catrinas. Ahorita que pues viene la época de Todos Santos, es algo pues ya muy típico que se preparan para la cantada. Entonces es un trabajo titánico, tanto la elaboración del calzado como la elaboración de las Catrinas. Ojalá acompañen a vernos pues durante todo este video. Quien ustedes ven ahí en la estatua es San Crispín. Para los naolinqueños, San Crispín es el santo patrono de los zapateros, por eso está ahí en una estatua, ¿sí? Justamente a la entrada de este pueblo. Quien, bueno, miren, ahí está justamente la entrada de este pueblo y ahí está. Precisamente desde aquí es donde se recibe a todos los visitantes que van a comprar algo aquí a Naolinco, sobre todo el calzado. Pues bien amigos de Cosas Interesantes, como les comentaba, Naolinco, una de las principales actividades económicas que ya ha tenido mucho auge desde pues ya varias décadas, pues es el trabajo del calzado. Aquí durante el recorrido que hemos hecho por la ciudad de Naolinco, pues prácticamente casi en cada esquina podemos estar encontrando una zapatería. Y lo mejor de todo es que la mayoría del calzado que se exhibe, o si no es que todo, el 100%, se produce aquí dentro del municipio. El día de hoy nos dieron la apertura para poder estar aquí en este taller. Y estamos aquí con el amigo Daniel Ortiz. Daniel, cuéntanos por favor, ¿a qué es lo que te dedicas tú en este taller? Bueno, pues mira, yo me dedico a lo que es el cortado de la piel, que digamos es el inicio para elaborar un calzado. Pues es algo, ¿cómo te diré? Digamos que es lo más importante que tiene que ir muy bien hecho, porque pues al hacerlo un poco mal, pues digamos que todo el calzado pues va a salir mal, obviamente, ¿no? Así es. Es prácticamente algo exacto, ¿no? Tiene que ser con mucha exactitud. Es muy exacto. Y oye, Daniel, ¿cuánto tiempo llevas tú, por ejemplo, aquí laborando en este taller? Llevo ya 2 años. 2 años. Sí. ¿Y para ti consideras que es difícil aprender o tardaste algún tiempo en poder aprender? Bueno, difícil no es. Ajá. Simplemente es cuestión de que quieras aprender a hacerlo, porque pues muchas personas te brindan el apoyo, digamos los que ya saben, para que lo hagas. Muy bien. Oye, me comentan que bueno, aquí se hace una parte, digamos, ¿verdad?, del proceso total del calzado. ¿Qué es lo que hacen en ese taller? Aquí en ese taller nos dedicamos a lo que es la cortada y la pegada del zapato. Todo lo demás, lo que sería el armado de los cortes, el montado del zapato, pues lo hacen diferentes personas que lo hacen en sus casas. Así es. Perfectísimo. Pues miren, aquí el amigo Daniel, vean ustedes la verdad con la agilidad con la que ya hace estos cortes. Y bueno, él tiene mucha razón al decir eso, ¿no? De que ahora sí que el trabajo de un buen calzado comienza aquí desde el corte, porque pues, bueno, si sale algo mal, una medida mal, pues ya ahora sí el zapato va a salir todo chueco, ¿va? Y pues ya no va a estar bonito. Entonces, miren, aquí está el amigo Daniel. Y aquí fíjense ustedes, aquí están todas las suelas, ¿verdad? Todas las suelas que ya están ahora sí totalmente listas para que, bueno, se comience o se continúe este proceso. Miren, un calzado como un calzado hecho a mano y hecho por manos naolinqueñas, que es lo importante, ¿no? Normalmente
acuérdense que cuando en las grandes ciudades, con las grandes industrias, pues se descuida un poquito esta parte, ya las máquinas prácticamente sustituyen al 100% la hechura del zapato, y aquí vemos que no, es algo importante porque pues es un fomento a la economía local, ¿no? Y sobre todo que se generan empleos. Y aquí, miren, aquí están como que las medidas. Aquí están, miren, las medidas. ¿Puedo Sí, tocar claro, así? esas son las hormas. Ah, las hormas, perdón. Igual, Miren. cada horma pues, tiene digamos, un modelo diferente. Mira. Ok, a Por ver. aquí te muestro, mira, este Sí. es uno de los modelos que estamos haciendo que la verdad está vendiéndose muy, Bastante, muy bien. ¿verdad? Así es. Y por ejemplo, Daniel, un modelo de este calzado tan bonito, en este bonito acabado, ¿qué precio tiene para cualquier persona que pueda Te venir? sale en unos 450, 500 pesos. Ok, Así miren, es, la verdad que es... pues no es un precio elevado, exacto. pues algo que pueda adquirir la gente, digamos, al alcance del bolsillo y que sea algo muy, muy elegante. Así es, exacto. Tú lo acabas de decir, algo elegante, sobrio, de buena calidad y que no le pide nada a las marcas que luego pues lanzan calzados muy, muy caros, ¿no? Así Entonces, es lo importante, vean amigos. Entonces, chequen nada más. Pues bien amigos, ya nos encontramos aquí con nuestro amigo, ¿cómo se llama usted, amigo? Francisco Reyes Hernández. Francisco Reyes. Nuestro amigo Francisco Reyes hace, digamos, la segunda parte de lo que ya vimos que hacen dentro del corte y del pegado. Amigo Francisco, ¿qué es en sí el trabajo que usted hace diariamente aquí? Nosotros nos encargamos de darle forma al zapato y una vez que nos traen el corte ya terminado, entonces lo que hacemos es ya montarlo en lo que es en la horma. Ah, perfecto. Por ejemplo, a usted le entregan esto, ¿verdad? Así es. Así. Así nada más. Así nada más. Ah, perfecto. Y ya una vez que nos lo traen, nosotros en la parte de atrás le ponemos una celasta que le llamamos fuerza para que le dé la figura en la parte de atrás. Y no se doble, ¿verdad? Así al es, momento. Ah, así perfecto. Para que a la hora de que el cliente se ponga el zapato, no se le doble en la parte de atrás. Perfectísimo. Y entonces monta usted ese ya en la horma, ¿verdad? En la horma, ya para darle la figura. Ah, perfecto. Lo que tratamos de hacer es centrarlo, jalarle con las pinzas en la parte de enfrente. Ah. Para darle para, digamos, ya fijar, ¿verdad? Y que... Así es, y con una tachuelita, unas tachuelitas. Mire, tratar de que lo centramos. Y así se hace alrededor de todo, ¿verdad? De todo el corte que ya está ahí. Así es, todo el zapato, es el mismo proceso, en cuestión del zapato montado, ¿no? Que le llamamos nosotros. El zapato montado, que es el zapato vulcanizado, que es el que... Y amigo Francisco, ¿cuánto más o menos tiempo tarda usted en que le traen ya el corte y ya usted ahora sí lo transforma en... Nosotros nomás le damos la figura. Ah, ok. En la parte de aquí enfrente lleva un pedazo igual de deselaste que le llamamos casquete, para que le dé también la figura de la punta. Ah, muy bien. Ese a su vez con el tiempo se endurece y ya queda la figura, igual lo que es en la parte de atrás. Ya una vez que queda ya el montado, ya pasa a otro proceso que es el sistema de pegado del suelo. Ah, perfecto, que ya es ahora sí el último, ¿verdad? El último proceso, digámoslo así. Así es, y ya una vez que le pegaron ya la suela, se le saca la horma a través de aquí con se le saca y ya viene queda directamente ya ahora sí terminado. Así es. Y amigo Francisco, aproximadamente usted al día, ¿a cuántos zapatos, digamos, le da usted la forma? ¿O les hace este proceso? ¿A cuántos pares de calzado? Estamos hablando de alrededor de unos 20 pares. 20 pares por día. Pero es un trabajo difícil, ¿no? Bueno, ya al principio pues sí, pero ya una vez que van agarrando la práctica, pues ya es un poco más fácil. Más fácil. ¿No? Y va dependiendo también del tipo de zapato, tipo de estilo, para poder darle la figura, ¿no? Porque hay un zapato que sí cuesta un poco más
Así es. Y hay un zapato que, por decir, el caso de la bailarina, que nosotros le llamamos, es un poco más fácil, ¿no? Más De hacer, fácil es que el que es para dama, ¿verdad? Es el como un planito, es más así ajá. es el zapato totalmente de piso y es plano, zapato para dama. Y díganos, amigo, ¿cuánto tiempo usted lleva ya en esto del calzado, trabajando en esto del calzado? Bueno, ya desde chiquillo, desde Sí, chamaco, ¿no? Alrededor de los 8 años, más o menos, 8 años. que empezamos ya a enrolarnos a este tipo de trabajo, ya que empezamos como cualquier chamaco en Naulinco, ¿no? De mandaderos, como luego decimos, ¿no? Claro, claro. Y a su vez, empezamos ya a ver cómo lo hacen y ya de ahí aprendimos, ¿no? Y ya aprendimos a hacer el zapato, lo que le llamamos aquí entero, que es de todo a todo, Ajá. y ya para nosotros se nos hace más fácil ya hacer el montado, ¿no? El montado, así Así es, es. así es. Pues miren, aquí está don Francisco. Ahorita esta es su área de trabajo y aquí se hace esta magia, se transforma, imagínense. Este corte que lo vimos que lo hace nuestro amigo Daniel Ortiz allá y aquí le van transformando poco a poco, ¿verdad? Porque es un proceso. Y lo importante, don Francisco, que no se pierda esto del calzado manual, ¿no? Para que pues siga brindando Naulinco pues buen calzado y sobre todo también trabajo a las personas, ¿no? Sobre todo este es de generación tras generación, ¿no? Porque vemos hoy en día que ya niños a su corta edad ya se empiezan a involucrar en este tipo de trabajo, ¿no? Así es. Entonces, sí, ya nosotros ya vamos para afuera, por decirlo, ¿no? Pero vienen nuevas generaciones que ya se empiezan a involucrar en este tipo de actividad, ¿no? Y se vuelve toda una tradición, ¿verdad? Así es, y sobre todo, es un trabajo que yo siempre he dicho que muy noble, Así porque es. llueva, truene, haga frío, estamos trabajando dentro de casa, estamos trabajando debajo de un techo, Así y es. y es un trabajo noble. Así es. Pues excelentes palabras, amigo Francisco. Y pues bueno, lo dejamos que continúe usted laborando. No, al contrario, muchísimas gracias. Pues sí, amigos, como les estaba comentando, aquí lo que más abunda son tiendas en donde se comercializa el calzado y pues todos los derivados de la piel. Y de los dos procesos anteriores que ustedes alcanzaron a ver, que fue tanto el corte como también digamos ya la horma, ¿no? Pegar la horma al corte, pues se exhibe aquí, todo se exhibe aquí. Estamos en la zapatería Bolsato, ¿sí? Aquí justamente al ladito del parque de aquí de Naulinco, ¿sí? Y aquí es justamente donde ya se exhibe todo el trabajo que las manos naulinqueñas hacen detrás de pues todo el proceso, ¿no? Y pues con el permiso vamos a entrar para que puedan ustedes observar. No nada más hay calzado, sino también hay artículos de piel, artículos, mochilas, botas, botines, para todos los gustos, ahora sí que para todo el mundo. Miren. Y pues como ustedes verán, hay bastantes personas interesadas en adquirir algunos de estos productos que son de mucha calidad y que pues le han dado muchísimo auge aquí a Naulinco. Vean nada más. Precisamente por eso las personas que trabajan en todo esto de la piel y del calzado se esfuerzan tanto para que realmente generen en las personas que quieren adquirir este producto, ¿no? Esta emoción como ahorita, ¿no? Y como ustedes están viendo, la mayoría de las personas que vienen a comprar pues son personas que no son de Naulinco, entonces quiere decir que este calzado está trascendiendo, ¿sí? Este calzado está trascendiendo por la calidad, por, por todo, ¿no? Bueno, sí, por todo está trascendiendo este calzado, es un calzado muy bonito, como lo dijo Daniel hace un ratito, es un calzado accesible, que en calidad no le pide absolutamente nada,
a las grandes marcas, la verdad. Y miren, también se pueden venir a checar las bolsas para dama, muy bonitas, ¿sí? Ahorita para que en estos tiempos de Todos Santos y las posadas en diciembre, se estrenen ahí sus mejores zapatos, sus mejores bolsos, para que pues luzcan bellísimas. Miren, aquí está otra parte de lo que se hace con lo que viene siendo la piel, algunos abrigos, algunas chamarras, tanto para dama como para caballero, ¿sí? Tenis sport de distintos, el muy pedido guarache, porque este guarache, sobre todo en esta zona de Veracruz, se utiliza mucho porque sabemos que es una zona totalmente calurosa, y también estamos viendo de este otro tipo de calzado, ¿sí? Pues para todos los gustos, para todas las edades, ¿sí? Y bueno, si quieres sport, hay sport. Si quieres algo más formal, también te puedes llevar algo así, formal, algo casual, ¿sí? Miren, tan solo el precio de estas hermosas bailarinas que ustedes ven ahí es de 190 pesos. La verdad es un precio muy accesible y, como les comentaba, la calidad es garantía. Vean, entonces hay que valorar mucho todo lo que se produce en nuestra región, y sobre todo pues hacer, como dicen por ahí, hacer el gasto. Vean ustedes todo el tipo de calzado que aquí con manos naulinqueñas se hace. La verdad es que esto es una belleza. Vean nada más. Recuerden venir a Zapatería Bolsato, aquí en el centro de Naulinco, Veracruz. Vean nada más. Y bien, amigos, espero les haya gustado este video sobre todo el arte que hacen aquí en Naulinco, Veracruz. Y bueno, si les gustó, por favor, suscríbanse, denle me gusta, comenten para que podamos seguir creciendo y llegar a más personas. También nos ayudarían muchísimo si ven completos los anuncios que les salen a la hora de reproducir los videos. Entonces, cuídense mucho. Para cosas interesantes, Antonio Quintana.